Hola, bienvenidos al canal Aqua Metrópolis y hoy vamos a tratar el tema de litros reales en un acuario. El cálculo convencional del calcular el litraje y cuando te venden una pecera en cualquier lugar o tú si ya sabes calcular es multiplicando el largo, el ancho y el alto de una pecera, midiendo con una regla o con un flexómetro. Multiplicas y nada más es como de quítale 3 ceros o divídelo entre 1000. Y es el cálculo que todos dicen. Un ejemplo es el de mi pecera que está en la pantalla, que es 75 de largo, 40 de ancho y 50 de alto. La multiplicación da 150.000 dividido entre 1000, o quitándole 3 ceros, da 150 litros. Estaba en centímetros cúbicos y lo pasé a litros. Y tenemos que la pecera es de 150 litros. Igual mucha gente realiza este cálculo y no es erróneo, pero no es tan cierto. Muchas personas no saben que no es no es la capacidad que tiene tu acuario realmente, sino que es un volumen que nada más es un aproximado del volumen, es el volumen exterior. Pero hay muchísimos factores que alteran este volumen y que no es el litraje real que tiene tu pecera ni que estás utilizando en estos momentos. Así que hay que ver cómo sacar este litraje verdadero. Algo que nunca tienen en cuenta muchas personas es el espesor. El vidrio tiene cierto espesor que es de unos cuantos milímetros, pero influye mucho en el cálculo del volumen de nuestra pecera. El mismo ejemplo, vamos a poner que una pecera con con un espesor de 0.6 centímetros o 6 milímetros de espesor, pues tenemos que disminuir esa cantidad a el largo, el ancho y el alto. En la pantalla vemos una fórmula, bueno, una descripción que es LR, que es largo real, es igual a largo menos el espesor por 2. En el largo es el espesor por 2 porque afecta de los dos lados, de los dos vidrios de la cara frontal y la cara trasera de la pecera. En el ancho el ancho real es igual a el ancho menos el espesor por 2. Y el alto solamente es la parte inferior de la pecera, la que tiene el grosor, pero siempre se le restan 2 centímetros porque se dejan 2 centímetros, nunca se llena por completo una pecera, sino se dejan 2 centímetros en lo alto de la pecera. Entonces la altura real es igual al alto menos el espesor menos 2. Desglosando la fórmula que vemos a continuación, vemos que mi pecera, en cuanto a tamaño, vemos que 75 menos 1.2, que es del 0.6 por 2, me da un 73.8 de largo real. Y en el ancho un 38.8 y posteriormente 47.4 centímetros de alto. Calculando el volumen final, tengo que mi pecera, ya incluyéndole el espesor, tiene un volumen final de 135.72 litros. O sea, mi pecera ha reducido su litraje en 15 litros, teniendo 135 litros, lo cual podemos ver que es algo considerable considerando que es casi un garrafón completo. La gravilla es algo que también influye mucho y reduce el volumen. Tenemos dos tipos de gravillas que se pueden utilizar en los acuarios: gravilla fina y gravilla gruesa. La gravilla fina puede ser grano de oro, arena sílica, grava de una granulometría muy pequeña o sustrato tipo manado, o también puede ser sustrato nutritivo. La gravilla un poco gruesa puede ser tezontle, como las que estamos viendo en pantalla, que son gravilla que ya te venden en las tiendas o donde venden peces. Y hay un porcentaje en el cual la cantidad de agua hay en la gravilla. Un ejemplo es que cuando tienes una cama de grava muy fina, el 90%
es la grava y solo hay un 10% de agua alrededor de esa grava. Y al contrario, en una gravilla más gruesa hay mayor cantidad de agua, solo ocupando el 75% la gravilla y el otro porcentaje el agua en ese volumen. Teniendo esto en cuenta, podemos hacer el siguiente cálculo. Tenemos que calcular solamente el volumen de la parte de la gravilla. Entonces podemos ver en la imagen que está en pantalla una figura con tres dimensiones: A, B y C, largo, alto y ancho. Ya calculados previamente, mi A es igual a 73.8 de largo, mi B es igual a 38.8 de ancho. Esto va a depender de igual de sus medidas que hayan sacado, reduciendo ya el espesor. Y C es igual a la altura de la gravilla. Convencionalmente va de 4 hasta 10 centímetros. Se ocupa más gravilla o más sustrato cuando tienes un acuario plantado para que las raíces puedan enraizarse en el sustrato, y si no tienes plantas naturales no afecta mucho la cantidad de grava que tengas, a menos de que tengas un filtro de plataforma, pues tienes que cubrir todo eso y tienes que ocupar material poroso como material biológico. Yo puse el ejemplo de 6 centímetros de 6 centímetros para gravilla gruesa y gravilla fina. Entonces solamente es, como era un 90 y un 75%, pasándolo es 0.9 o 0.75. Y esos datos tienes que multiplicarlos por el alto de tu gravilla. Si yo puse 6 centímetros, solamente multiplico 6 por 0.75 en el caso de la gravilla gruesa, y da un total de 4.5 centímetros de alto. Y para la gravilla fina es 6 por 0.9 y me da un total de 5.4 centímetros, que va a ser, esos centímetros van a ser los que no van a tener agua, y así puedo calcular el volumen restante. El volumen de grava calculado es con gravilla fina en mi caso, y haciendo la multiplicación me da un total de 15.46 litros, o sea, otros 15 litros que tengo que reducir a el litraje de mi pecera, y ya reduciéndolos me queda un total de 120.26 litros. O sea, ya van dos reducciones de 15 litros, la reducción del espesor y la reducción de la gravilla, siendo un total de 30 litros. Mi pecera inicialmente empezó en 150 y ahora me queda en 120. Y aún no es mi volumen final. La decoración y las plantas. La decoración en las plantas es difícil decir un estimado o calcular, pues no podemos sacar fácilmente el volumen de cada uno de los en la pecera. Así que las plantas, las rocas, los filtros internos y las decoraciones obviamente desplazan el agua, haciendo que el volumen se reduzca, y esto se toma en un estimado de entre 5 y 20 litros dependiendo qué tan ocupado tienes tu pecera. Los filtros internos, como cualquier filtro que vaya dentro de la pecera, pues igual va a reducir el volumen. Entonces, pues se tiene que tomar en cuenta y tú estimar. Si tú tienes nada más unas pequeñas rocas y unas pequeñas decoraciones y plantas artificiales, tú puedes tomar nada más 5 litros, que son los que se han desplazado por la decoración que tienes. Si tienes un acuario plantado, va desde 10 a 20 litros, y también en plantados muy excesivos o con mucha decoración, puede sobrepasar los 20 litros. Tienes que tener el promedio sería 10 litros o 12 litros. Y viendo tus necesidades como en la mía, yo tenía ya un volumen total de 120 litros, y de ahí descontarles de 10 a 20 litros. Entonces, si yo empecé de 150 litros, solamente tengo de 100 a 110 litros reales. Y ha reducido un 30% mi litraje. Y ustedes dirán, pues ¿para qué me sirve esto? ¿No? O sea, ¿para qué me sirve saber que tengo menos litros? Es muy importante saber esto porque si tú tienes un acuario plantado y estás abonando o poniendo fertilizantes,
cada uno de los abonos tiene especificaciones. Bueno, en la marca que se ve en pantalla, que es Flourish, tiene especificaciones de cierta cantidad, ciertos mililitros por tanto litraje. Y es muy importante abonar las cantidades exactas en los abonos, porque si no puedes tener un descontrol. Un ejemplo, tú quieres agregar hierro. El hierro es una sustancia que si agregas en demasía te puede sacar alga marrón por exceso de nutrientes de hierro. Entonces, si tú piensas pues la tapa dice una tapita por cada 200 litros y tú tienes 150, y dices, pues una tapita, pues un poquito menos de la tapita y ya cumplo, pero lo que no sabes es que tienes que ponerle la mitad de la tapita, porque no estás llevando a 150, sino el litraje real es 100 litros. Entonces tienes un exceso de hierro y te puede causar problemas. Esto igual funciona con los medicamentos. Cuando quieres curar un pez, tienes que vertir cierta cantidad de medicamento con el litraje de tu pecera, y esto puede afectar mucho a los peces puede ayudar o puede ayudarlos. Depende mucho. Entonces tienes que saber muy bien el litraje de tu pecera. Y también si quieres meter algo muy simple como un pez, hay como estándares de que un pez va de ciertos litros a ciertos litros, o un litro por centímetro. Pues también tienes que ver eso, cuál es tu litraje real de tu pecera para poder tener a estos en un buen ambiente. Y eso será todo por mi parte. Espero que les haya ayudado este video. Si les gustó, suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.